La academia ensimismada. Los políticos vendidos. La gente indiferente. Estamos al borde. Academia. Política. Coyuntura. Desde el borde. Hacia una construcción crítica de la realidad. Comenzamos. Saludos comunidad. Hoy dialogaremos con Pablo Meriguet, sociólogo por la Pontificia Universidad Católica del Ecuador, sobre el tema Tercera Guerra Mundial, balance geopolítico, donde se abordará situaciones políticas concretas, económicas, sociales, culturales y también el tema de ciberseguridad. Acompáñenos. Saludos comunidad, mi nombre es Sebastián Rivadeneira, estamos con Pablo Meriguetti, nuestro invitado de hoy. Muchas gracias Pablo por asistir. Agradecemos mucho que te tomes este tiempo para conversar sobre ciertos temas que están pasando en la actualidad, ¿no? Listo, muchas gracias. Solo una cosa, me pido es Meriguet, no Meriguetti, pero bueno, no pasa nada. Ya, gracias la aclaración. Bueno, en esta entrevista queremos hablar sobre como la sombra de una tercera guerra mundial, ¿no? Entendemos que existen varios conflictos mundiales, políticos, geopolíticos que están pasando al mismo tiempo, simultáneamente. Entonces, queremos conversar de eso contigo, si nos permites, y eso. Bueno, muchas gracias por la invitación. Aquí estoy dispuesto a conversar sobre lo que quieras conversar. Gracias. Entonces, o sea, para distribuirla en la entrevista, me pareció muy interesante topar como 4 ejes, ¿no? El primer eje es como que estamos realmente cerca de una tercera guerra mundial, como hemos visto en los últimos años, un aumento del gasto militar mundial que alcanzó en 2024 los 2.7 billones de dólares. Entonces, todo esto indica que estamos cerca de una tercera guerra mundial real. Bueno, la pregunta es buena. Es complicado responder eso porque si bien tenemos ciertos marcadores geopolíticos que apuntan a que hay un aumento en los conflictos bélicos en todo el mundo, me parece que están por encima de los 60, es decir, uno de los más altos, si no el más alto después de la Segunda Guerra Mundial. Sí tendríamos que dudar un poco si es que en verdad nos estamos acercando a una conflagración mundial al estilo de la Primera y la Segunda Guerra Mundial. Esto quiere decir que puede haber una serie de conflictos que no necesariamente se encapsulan en una guerra mundial como la de 1914 y 1939, pero que sí se están constituyendo en conflictos que están cada vez más interrelacionados. Y digamos, esa es la clave para poder entender eso. Por ejemplo, si es que yo trato de entender el conflicto entre Rusia y Ucrania al mismo tiempo que la disputa que tiene ahorita China con Taiwán en el mar de China, de forma separada voy a caer en un error. En realidad son fenómenos que se deben estudiar a la par y en este sentido se puede entender una conexión mundial de los conflictos, o por ejemplo lo que está pasando en el Sahel o en el Congo o en Palestina. Sin embargo, es difícil pensar que en realidad nos vamos a aventurar por ahora, todo puede pasar, pero es difícil pensar por ahora que nos vamos a aventurar en un conflicto a gran escala de las grandes superpotencias, especialmente porque ahora hay nuevas armas, no solo la bomba nuclear, sino nuevas formas de armamento cibernético que nos hacen pensar que tal vez sería por lo menos catastrófico para la humanidad si es que estas grandes superpotencias se enfrentan abiertamente. Exactamente. Como mencionas, se han multiplicado los conflictos regionales en estos últimos años, como Ucrania o Gaza, y cada vez hay más tensión entre potencias como Estados Unidos, China y Rusia. ¿Estamos en una nueva forma de guerra más dispersa y tecnológica? ¿Consideras? Sí, esto es exactamente lo que estoy diciendo. Creo que la guerra se está diseminando en varios puntos en el globo, es decir, está la misma lógica neoliberal y su ideología correspondiente, que es la globalización, está entrando en un momento en el cual la guerra se está diseminando de una forma aparentemente más cautelosa, pero no es tan así, porque en realidad son conflictos abiertos. Es decir, el último ataque que hizo Estados Unidos sobre bases nucleares de investigación o bases energéticas nucleares en Irán, ya dan cuenta de pequeñas intervenciones armadas que no terminan derivando en grandes conflictos bélicos. Pero sí, creo que esto tiene que ver especialmente con el aumento de la tecnología militar y por otro lado de la mayor interdependencia que tienen ahora los países a nivel económico, por ejemplo en cuanto al cobalto, el coltán, el uranio, etcétera, que está haciendo que o los nuevos
materiales que se necesita para hacer estos semiconductores. Esto está haciendo que en realidad las guerras hoy estén más vinculadas que antes, al mismo tiempo que parecen más dispersas en el territorio. Es decir, nos estamos enfrentando a una nueva manera de hacer guerra. Exacto. Entonces, para condensar un poquito estas ideas que nos estás planteando, ¿cuáles crees que serían los elementos que se conformarían o que den paso a un nuevo conflicto ya mundial, ya más globalizado? Bueno, eso tendría que ver, yo creo, principalmente si es que estas grandes superpotencias llegan a atacarse las unas a las otras, si es que se irrespeta esta suerte de pacto, nosotros decimos tácito, no sabemos si es en verdad tácito, entre estas grandes superpotencias y su espacio de influencia o su zona de interés, que es este espacio que las superpotencias consideran que no son necesariamente su territorio, pero son los territorios alrededor del suyo que le permiten mantener cierta estabilidad y paz. Ahora, si es que se llegase a violar ese acuerdo tácito entre las superpotencias, sí podríamos acercarnos a una conflagración mundial. Por eso es que, por ejemplo, cuando tú estudias el caso de Rusia y Ucrania y te das cuenta que hay problemas históricos muy importantes, Crimea y demás, pero si te fijas, en realidad es un paso necesario en la conquista por los combustibles hidrocarburíferos de la zona. Entonces, esa disputa entre un gran polo militar, histórico, industrial, geopolítico, que es Rusia, y el otro, que es la OTAN, eso es en realidad lo que debemos entender cuando vemos la guerra de Ucrania. Sin embargo, lo que podría pasar es que si la OTAN llega a superar ese límite que es Ucrania para acercarse más a Rusia, ahí sí Rusia podría atacar, y por eso es que tanta gente vio con terror lo que estaba pasando en Ucrania, que por cierto ahora Rusia sigue avanzando en territorio ucraniano. Entonces, esa yo creo que podría ser en realidad las posibilidades de que se dé una guerra abierta, ni se diga el uso de armas nucleares, ataques químicos y demás. Pero por el momento parecería que esta multipolaridad está de alguna forma, yo creo, cimentándose como el nuevo orden geopolítico, al mismo tiempo que el multilateralismo está empezando a resquebrajarse. Exacto. Continuando con esto de la multipolaridad, me parece interesante pasar al siguiente eje, que justamente lo he planteado como multipolaridad y bloques de poder. El sistema internacional parece estar saliendo de la hegemonía de Estados Unidos y entrando en una etapa multipolar. Por ejemplo, el bloque BRICS ampliado ya representa el 35% del PIB mundial y agrupa el 45% de la población. Entonces, mi pregunta aquí es, ¿estamos frente a una verdadera nueva reconfiguración del orden mundial? Entendería que de alguna forma la historia apunta a que el centro económico del desarrollo del mercado y de la industria está desplazándose de Estados Unidos y Europa hacia Asia. El enorme poder adquisitivo que tiene en este momento China y la India, aunque todavía bajo, pero por su enorme cantidad de habitantes, ya demuestra cierto poderío, digamos, económico que nunca había tenido esa zona, bueno, desde inicios de la modernidad, ya da cuenta de que parece que hay una reconfiguración geopolítica. Eso siempre es así. Nunca ha existido un momento en la historia en el cual las disputas, llamémosle así, geopolíticas estuvieran subsanadas y estáticas. Siempre hay movimientos y siempre se está apuntando a otra cosa. La gran pregunta que debemos hacernos en realidad es hacia dónde se está dirigiendo esa transformación geopolítica. Yo creo que muchos ya están descartando que Estados Unidos vaya a seguir siendo, digamos, la primera superpotencia mundial. Yo no lo descartaría todavía. Tiene un poderío militar enorme, tiene más o menos el control del sistema financiero internacional, con el dólar y con todas las divisas que maneja ese mercado. Entonces, no me parece todavía, me parece un poco descabellado relegar a Estados Unidos como una superpotencia que puede seguir siendo la primera. Sin embargo, sí es cierto que China, la emergencia de China está poniendo en cuestión esta supuesta hegemonía unipolar, y en realidad sí nos estamos aventurando a otra cosa. ¿Qué es esa otra cosa? Creo que todavía es pronto decirlo, simplemente podríamos hacer profecías y eso siempre es peligroso. Claro, exactamente, o sea, aterrizándonos en los datos, entonces podemos decir que si bien Estados Unidos no ha perdido total control mundial, pero sí poco a poco se va desgastando este poder o este control, ¿verdad? A ver, sí, sigue con la pregunta. No, eso. Entonces, si bien entendemos que existen otras superpotencias, ¿no? Como China o Rusia, ¿qué podrías decir que buscan exactamente estas potencias al aumentar tanto su gasto militar?
Bueno, yo creo que en realidad China está en un proceso de convertirse en una superpotencia por sí misma. Ujú. Necesita alcanzar este desarrollo tecnológico, este nivel de vida elevado que tienen otras superpotencias para poder luego apuntalar otras cosas. En mi opinión, el proyecto geopolítico chino no está apuntando en realidad a una expansión territorial. Hasta donde yo sé, me parece que China tiene una o dos, no estoy seguro, bases militares fuera de su territorio, nada comparable a las decenas y decenas que tiene Estados Unidos fuera de su territorio. Hasta donde yo sé, China está reclamando territorios sí que cree que son suyos por una disputa histórica, pero jamás le he visto disputando, por ejemplo, territorios fuera del continente asiático, fuera de sus fronteras o más allá de sus fronteras, digamos. Entonces, yo creo que en realidad China no está buscando en realidad una expansión a la imperialista clásica. Creo que en realidad sí está buscando convertirse en el primer poder económico, militar y científico del mundo, que es tal vez una de las cosas más importantes al día de hoy, pero no creo que va más allá. Rusia, en mi opinión, creo que todavía no, puede que esté en ese camino, lo esté buscando, pero no tiene todavía la fortaleza ni militar ni económica para poder involucrarse en este juego, como decimos nosotros, de tú a tú con Estados Unidos y China. Y luego la OTAN ha terminado siendo de alguna forma, es un país, es una región, perdón, con mucha identidad, mucha fuerza económica y demás, ni se diga, pero que de alguna forma sí se ha subsumido a las decisiones de Estados Unidos. Entonces, en realidad lo que estamos viendo aquí es una nueva disputa entre dos polos y la pregunta es si es que, por ejemplo, un actor clave que podría definir este conflicto, digamos así, geopolítico y económico por los materiales de producción tecnológicos, nucleares y demás, es la India. La India se está erigiendo como un poder geopolítico fundamental al día de hoy y claro, el problema es que China y la India tienen disputas incluso territoriales, pero al mismo tiempo la India es un lugar muy curioso porque ahí se está gestando una suerte de nacionalismo indio que puede de alguna forma a veces coquetear con Estados Unidos, pero no necesariamente quiere subsumirse a su poder. Entonces eso es muy interesante. Y por otro lado está el corazón. Hay una teoría en geopolítica que se llama el corazón de la Tierra, Heartland, que dice que quien domine el centro de la Tierra, que según esta teoría es Eurasia, o sea, esta zona específica donde hay tantos conflictos hoy, conquistaría el mundo. Yo creo que esa sí es una zona que Occidente no ha decidido soltar, que sigue queriendo mantener bajo su espacio de influencia. Y fíjate que pese a eso, China no está armando en realidad un conflicto bélico por controlar esta zona. Porque yo creo que el objetivo de China no es armar guerras proxy, como se conoce, sino más bien mantener un espacio de influencia independiente, pero con mucha fortaleza y capaz de resistirse a, por ejemplo, estas imposiciones de los aranceles que ha planteado Washington. Exacto. Como dices, China se ha estado armando en una carrera tecnológica, militar, ¿verdad? Entonces podemos con esto pasar al eje 3, que son las nuevas formas de guerra. Hoy ya no solo hablamos de guerra como de misiles o tropas, también estamos hablando de un desarrollo de armas hipersónicas, inteligencia artificial, incluso guerra cibernética, ¿no? ¿Qué tan probable es que una guerra global se dé sin estas armas nucleares? ¿O ya se relegue estas armas? No del todo, pero sí se empiecen a usar otras formas de guerra. Esas otras formas de conflicto, de iniciar conflictos o de hacer la guerra, están presentes al día de hoy. O sea, los ataques cibernéticos, el uso de inteligencia artificial, ya no solo para ataques propiamente, digamos, informáticos, sino también, por ejemplo, para hackear sistemas de inteligencia, información, archivos, está dándose al día de hoy. Digamos, todas estas superpotencias tienen a sus mejores mentes trabajando en eso precisamente para saber cómo sobrellevar ese conflicto y al mismo tiempo cómo defenderse de estos ataques. Es decir, eso está, no hay que dudarlo, ya está en marcha. La pregunta es si es que se están llevando guerras al margen del uso de armas nucleares. Sí, por supuesto. Ese es, digamos, el método que se ha utilizado después de Hiroshima y Nagasaki. Es decir, estas guerras con capacidad bélica de inteligencia tecnológica muy desarrollados, cada vez más desarrollados, sin el necesario uso de armas nucleares. Digamos, esa puede que se mantenga como la tónica de los conflictos bélicos al día de hoy. Pero al mismo tiempo hay que preguntarnos qué podría pasar en ciertas regiones que podríamos considerarles potencias medias, no necesariamente superpotencias. Por ejemplo, el caso de India y Pakistán, que estuvieron muy cerca de atacarse estuvieron muy cerca, no, se atacaron literalmente, ahí hubo un conflicto armado entre estos dos países que se declaran enemistad histórica. Pero que al final no terminaron por atacarse con armas nucleares. Entonces, eso sí podría salirse de las manos en algún momento.
El único problema, el pequeño problema, entre comillas, es que el inicio de un conflicto de ese estilo podría causar la devastación de una buena parte de la humanidad o de toda. Es decir, sería la última guerra. Y eso es, digamos, lo que los generales siempre temen, que sea la última. Ok, entonces, como dices, se usa dos ataques, ¿no? Ataques cibernéticos y ataques convencionales, que digamos el uso de misiles y ese tipo de cosas. En esta comparación, ¿la guerra cibernética podría llegar a ser tan peligrosa como un ataque convencional? Sí, por supuesto, porque los sistemas de los países hoy están fundamentados básicamente en sus sistemas informáticos. Es decir, por ejemplo, el sistema de salud, sistema de educación, registro civil son algunos de los ejemplos, pero también el propio sistema militar hoy está profundamente imbricado con estos softwares muy desarrollados. Eso sin duda podría ser devastador para un país. Podría, por ejemplo, dejar a un país sin luz, sin agua, sin muchas cosas. Y también hay otro tipo de guerras de los cuales no he hablado, que es una guerra, llamémosla así, la económica, que tiene que ver mucho con los bloqueos, las sanciones, la subida de aranceles, que es lo que Nye, el famoso teórico de las relaciones internacionales, le llamó el soft power, es decir, esta posibilidad de aplicar sanciones a un país buscando o procurando así que se debilite. Es decir, son tres formas de guerra. Está la guerra convencional, estos ataques cibernéticos, que en mi opinión deberían incluirse en los ataques convencionales porque ya forman parte de una guerra convencional. Y por otro lado, este soft power, estos ataques, digamos, a las economías, a los temas tributarios y demás. Es interesante ver que nos mencionas varios tipos de ataques, aunque muchas personas pensamos que una guerra simplemente son ataques, misiles, nucleares y ese tipo de cosas. Ahora, centrándonos en esto de los ataques cibernéticos, ¿consideras que estamos preparados para afrontar si es que en algún momento llega un tipo de ataques cibernéticos? ¿Quiénes somos Nosotros como país. El Ecuador. Ajá, enfrente. El Ecuador tiene desarrollado un sistema de inteligencia que le es muy útil para controlar ciertos problemas internos, pero lo cierto es que hasta donde yo sé, si es que una superpotencia decidiera atacarnos a nivel cibernético, sería más o menos igual que si decidiera atacarnos a nivel militar convencional, es decir, sería una derrota inmediata. No tenemos todavía, no sé si algún momento pase en la historia, pero no tenemos un programa de inteligencia, de desarrollo, de contrainteligencia cibernético fundamental para resistir un ataque de una de estas superpotencias. Es decir, estamos ahí sí a la merced, igual que con la guerra convencional desde hace 2 siglos. Ahora, pasemos al eje cuarto y el último. Ahora, hablando desde una posición desde América Latina frente a esta tensión global, aunque América Latina no es un actor central en estas tensiones, sí se ve afectados. No está exenta de estos impactos. ¿Qué riesgos enfrenta América Latina si el conflicto global escala hasta nuestro territorio? Bueno, el impacto sería absoluto. América Latina, es cierto, no forma parte de ninguno de estas superpotencias, pero su riqueza en recursos naturales, por ejemplo en litio y demás, es fundamental para el desarrollo del armamento, de las computadoras y demás de otros países. Eso además del petróleo, el agua, que es muy valiosa, la biodiversidad que tiene toda esta región. Es un territorio que, digamos, del cual la lucha geopolítica depende. Sin embargo, América Latina no ha sido capaz todavía de involucrarse en esta disputa geopolítica. Hay intentos muy interesantes, por ejemplo, de Brasil, de fomentar aún más los BRICS y de esta forma desarrollar más así una autonomía multipolar que le permita, digamos, no ser aliada necesariamente de Occidente. Al día de hoy, por ejemplo, el principal socio comercial de Brasil ya no es Estados Unidos, sino que es China. Entonces, eso es muy interesante porque quiere decir que Brasil está tratando de alejarse de la dependencia estadounidense para acercarse a otro socio que es, digamos, el socio de los BRICS, que en este caso es China. En todo caso, ya para responder tu pregunta, el impacto que tendría sobre América Latina sería brutal, porque históricamente lo que ha hecho en este hemisferio Estados Unidos es buscar que, bueno, esto desde 1899, en una convención en Washington, Estados Unidos siempre procuró que los países latinoamericanos se alineen detrás de su poderío militar para encontrar una suerte de espacio de influencia autónomo del resto del mundo. Esto tiene ventajas geopolíticas porque, digamos, América está, entre comillas, aislada por dos océanos y entonces esto le beneficia mucho a Estados Unidos. Entonces el impacto en realidad tendría que ver con quién se alinearía o no los países latinoamericanos en esta disputa. No sé si es que América Latina decidiría entrar a eso, pero sí se vería afectado económicamente porque sus principales socios pertenecen a uno de estos polos.
Fíjate que no es tanto ni siquiera un problema ideológico político como uno podría pensarlo. Lula da Silva, probablemente el presidente de Brasil, probablemente buscaría preservar los lazos que mantiene con China, pero cuando se le preguntó a López Obrador, el expresidente mexicano, de una eventual guerra entre Estados Unidos y China, dijo, nosotros apoyaríamos y estaríamos del lado de nuestro vecino, Estados Unidos. Pese a que López Obrador no es un derechista neoliberal, ni mucho menos. Es decir, es mucho más complejo de lo que pensamos, porque hay un dicho, ¿no?, que es fabuloso. Dicen, la política es la carcasa y la geopolítica en realidad es lo que sostiene todo. La geopolítica ayuda a desnudar los discursos políticos que escuchamos por ahí de los presidentes y demás, y nos ayuda a entender la brutalidad y la letalidad de la vida real, porque es la vida desnuda la geopolítica. Eso, tenía una pregunta más sobre qué consecuencias económicas, pero creo que ya nos has respondido implícitamente, ¿o te gustaría profundizar? Si tú quieres hacer la pregunta. ¿Qué con gusto. consecuencias económicas o humanitarias podrían afectarnos, igual como América Latina? Bueno, si se llega a dar una guerra nuclear, sería devastador para toda América Latina, ni se diga. A nivel económico, perderíamos a nuestros principales socios comerciales, lo cual implicaría que nuestros productos no pueden salir y eso provocaría un aumento de los precios y al mismo tiempo sería un desastre absoluto. O sea, las consecuencias humanas serían nefastas porque podría provocarse que empiecen a darse conflictos armados por el control de América Latina, incluso al margen de la decisión de los latinoamericanos, lo cual sería terrible para nosotros, que es lo que ya vimos de alguna forma en el Medio Oriente después de la Primera Guerra Mundial. Es decir, que estas grandes antes y después de la Primera Guerra Mundial, que las grandes superpotencias empezaron a matarse entre ellos por el control de, por ejemplo, el norte de África, el Medio Oriente, incluso utilizando muchas veces a las poblaciones civiles de estos países. Entonces sí sería muy problemático, muy conflictivo, y creemos que estamos a salvo porque nunca se ha dado una guerra mundial en territorio americano, excepto ciertas escaramuzas, batallas chiquitas en los océanos, por ejemplo, en las costas de Argentina y demás. Entonces nunca hemos vivido de cerca una guerra mundial los latinoamericanos. Yo sospecho que una guerra de escala mundial podría ya involucrarnos como un campo de batalla. Eso, muchísimas gracias, Pablo. Agradecemos mucho tu tiempo para contestarnos y más o menos tratar este tema que me pareció interesante al momento de investigar y estos datos. No, muchas gracias a ti y gracias a todos los que están detrás de cámaras. Entonces, chicos, muchas gracias por escucharnos. Esta es la última entrevista de la temporada, entonces no se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales. Hoy grabamos la última entrevista de la temporada. Queremos agradecer a todos los estudiantes que formaron parte de este gran proyecto, a los profesores